Hermanos, buenos días. Gracias a Dios por estar aquí para alabar y adorar a nuestro Dios aún en esta manera. Hermanos, abrimos nuestra Biblia, Salmo 84, versículo 1 y 2. Salmo 84, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos todos juntos en voz alta. Dice así la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Gracias a Dios podamos adorar a nuestro Dios en esta manera, pero nosotros anhelamos a la casa de Dios. Amén, hermanos. Oramos, hermanos, para que Dios bendiga este culto. Padre Celestial, gracias te damos y también reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro único creador. Padre, estamos en tiempo difícil por el coronavirus 19, pero nosotros sabemos y confiamos en que tú estás controlando toda esta situación. Solamente, Padre, te pido que tú tengas misericordia de nosotros. Y también, Padre, te pido que tú bendigas este culto para que nosotros podamos entender tu palabra y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Gracias, Padre, te pido esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a entonar un canto. Hermano Andrés, que pasen. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles por este medio. Canten con nosotros el siguiente himno que se titula Maravillosa Gracia. Vamos a entonar Maravillosa Gracia todos juntos, por favor. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena
es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén, hermanos. Voy a dejar el tiempo, Pastor Kim, para que él pase a orar por los diezmos, las ofrendas y de algunos anuncios. Hermanos, oramos por la ofrenda. Esta ofrenda, hermanos, ustedes se guarden o pueden depositar al banco. En la pantalla va a aparecer cuenta de hermana Kim, Citibanamex. Entonces, ustedes sí pueden depositarlo a la cuenta de mi esposa, hermana Kim, o cuando congregamos pueden traerlo, ¿sí? También la ofrenda está también es una manera de alabar a nuestro Dios. Entonces mostrar nuestro corazón, hermanos, como hacemos siempre, háganlo cuando cantamos otro canto. Ustedes en la casa pueden depositar una canasta, su ofrenda. Hermanos, también quiero dar algunos anuncios también. Hermanos, usted esta semana, yo creo casi todos miembros de la iglesia ya recibieron devocionales y estudio bíblico y versículos para meditar y memorizar. Si algunos hermanos no han recibido este mensaje, ya mandamos por WhatsApp, entonces no han recibido esto, avísanos para que podamos añadir en la cuenta, añadir en la lista. Entonces, hermanos, pero es un favor solamente, yo quiero pedir. Cuando ustedes reciban este mensaje o reciban devocionales o estudio bíblico y versículos, entonces, hermanos, me manden un mensajito solamente. Un mensajito para que yo sepa que ustedes están estudiando o meditando y memorizando estos versículos. Hermanos, les encargo para que nosotros estamos preparando para que ustedes no se alejen de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Entonces, ustedes esperamos su cooperación. Gracias, hermanos. Gracias. Y también oramos por la ofrenda este momento, hermanos. Entonces, oramos. Padre, gracias por estar aquí delante de ti. Padre, también en este momento queremos alabarte por medio de nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Padre, te pido que tú bendigas mis hermanos que están viendo este programa, y también bendice mis hermanos en su trabajo, y también también tú proteges toda maldad del mundo, y también todo peligro de este coronavirus. Padre, te ponemos en tu mano, te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahí en casa ustedes depositen sus diezmos, sus ofrendas en este tiempo, y en lo que nosotros vamos a entonar un último himno. ¿Cómo podré estar triste? Ese es el himno que vamos a entonar antes de pasar a la predicación de la palabra de Dios. Por favor, canten con nosotros, que sus niños canten ahí con ustedes. Como familia, canten a Dios, por favor. Sé que no podemos estar reunidos, pero podemos cantar juntos. Vamos a entonar ¿Cómo podré estar triste?
¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermanos, muy buenos días. Es un placer saludarles por medio de este medio. Vamos al libro de Ruth, por favor, a Ruth capítulo 1. Mientras aquí me acomodo. Hermanos, espero que el sonido esté transmitiéndose bien, espero que el video también esté transmitiendo bien. Y realmente ha sido una increíble experiencia esta semana al tratar de preparar todo esto, pero nos hemos gozado en el Señor, y yo sé que hay muchas preocupaciones por lo que está sucediendo, pero sigamos confiando en el Señor. Realmente fuera del Señor no hay más que nosotros podemos hacer. Pero en esta mañana, hermanos, les invito a que vayamos al libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y los versículos van a aparecer en su pantalla, así que usted me puede seguir. Voy a leer los versículos y vamos a dar inicio en esta tarde, en esta mañana. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
Hermanos, los tiempos en que vivimos en verdad son raros. Si usted pudiera estar aquí en este lugar, vería el auditorio vacío. Realmente es extraño el hablarle a una cámara y no estamos acostumbrados a eso. Esta manera de tener el servicio y lo que estamos viviendo es raro, pero creemos que es lo correcto que nos quedemos en casa si es que podemos, para protegernos y para cuidar a nuestras familias. Pero lo que estamos viviendo, hermanos, no es nada nuevo en nuestra sociedad ni tampoco en la historia de la humanidad. Es una crisis que estamos enfrentando, pero lo que leemos esta mañana, hermanos, en el libro de Ruth, es que también Elimelech, su familia y las personas y los israelitas también estaban enfrentando otro tipo de crisis. Como lo pueden ver en el versículo 1, dice que cuando los jueces gobernaban, que hubo un hambre en la tierra. Quizás no era el coronavirus, pero ellos también padecían hambre, estaban atravesando por esta dificultad, y era tal que Elimelech decidió llevar a su familia a Moab. Era razón suficiente para mudarse. Había hambre, era quedarse y enfrentar la posibilidad de que su familia muriera por falta de comida o buscar otro lugar, y eso fue lo que hizo. Pero lo que encontramos aquí, hermanos, lo que vamos a encontrar es que Elimelech no buscó la dirección del Señor, porque Moab se encuentra al lado este de Jerusalén, y los moabitas son gente que no alaban al Señor, que no alaban a Dios. Entonces la decisión de Elimelech de llevar a su familia a Moab era una decisión de alejar a su familia de Dios. Si vemos un poco de la historia de los moabitas, en Moab, viendo la familia de Abraham, es el hijo de Lot. Y como ustedes sabrán, se recuerdan, Lot era alguien que fue para buscar los placeres de este mundo, a buscar lo que este mundo ofrecía, y seguramente Moab tenía circunstancias semejantes, pero lo que sí sabemos es que los moabitas no alababan al Señor, y también seguramente Elimelech había escuchado de Moab, habiendo vivido en Belén por todos esos años. Hermanos, de la misma manera nosotros estamos viviendo en tiempos de gran incertidumbre. Hay mucha especulación. Hay un gran posible peligro para nosotros. Pero lo cierto, hermanos, es que al ver el número de los casos que están incrementando, o quizás al empezar a ver a gente que se está muriendo por esta crisis, nos damos cuenta, hermanos, que nosotros también estamos por enfrentar unas situaciones difíciles. Y también, hermanos, como nosotros ya no venimos a la iglesia físicamente para saludarnos, para alabar al Señor, para escuchar de la palabra de Dios, la tentación es grande de que usted y su familia también se quieran alejarse de Dios, o al menos olvidarse de la iglesia, olvidarse de las cosas espirituales, y también olvidarnos del privilegio y la responsabilidad que tenemos como cristianos en adorar al Señor y servir el uno al otro. Entonces va a ser difícil, va a ser fácil, hermanos, nosotros querer hacer a Dios a un lado durante estos momentos de dificultad. Lo hizo Elimelech, y también puede ser fácil para nosotros. Pero vamos a ver, hermanos, en esta mañana por qué hacer a Dios a un lado es una mala idea, y por qué debemos comprometernos aún más con Dios durante estos momentos de dificultad. Quiero compartirle 3 puntos en esta mañana, y la primera es esta: Elimelech tomó una decisión conveniente de ir a Moab. Elimelech tomó una decisión conveniente de ir a Moab. Hermanos, no estamos hablando de tomar precauciones. Una vez más, es necesario, y obviamente nosotros también tomamos precauciones con las máscaras, limpiando las manos, de no reunirnos. Pero una vez más, Moab no era un lugar donde alababan a Dios, era un lugar donde había idolatría.
Y es posible, hermanos, que Moab podemos compararlo como una gran ciudad donde había muchos placeres, donde había mucho entretenimiento y quizás donde había mucho comercio, no lo sabemos con gran detalle, pero es posible que Elimelech, al darse cuenta de la hambruna, de la crisis que existía en su ciudad, quiso mudarse, quiso irse a este lugar que se llama Moab por sus placeres. Y quizás es posible que hizo planes, es posible que tenía que estaba platicando con su familia, teniendo sueños y discutiendo. Mira, en Belén estamos en aprietos, en Belén no hay comida, pero ¿escuchaste de Moab? ¿Te acuerdas que en Moab siempre había comida riquísima? ¿Te acuerdas que en Moab había todo tipo de entretenimiento, deportes que no hay aquí? ¿Te acuerdas que Moab? Y quizás estaban pensando acerca de cómo era Moab. Quizás compartían sueños y hablaban de lo que querían lograr una vez llegando a Moab, escaparse de la crisis que se encontraba en Belén y llegar a este lugar que se llama Moab para seguir con su vida cotidiana. Pero quiero que noten, hermanos, en el versículo 1 que al llegar a Moab, sus sueños fueron rápidamente convertidos en una gran desilusión. Porque quiero que vean, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Quiero que noten, hermanos, que llegó a Moab no a un hotel, no con unos familiares, no con unos vecinos, llegó a los campos. Y literalmente, hermanos, eso quiere decir que llegó a vivir en el campo. No tenía casa, quizás una chocita, yo no sé, pero llegó a los campos. ¿Cómo es posible? Él fue a Moab con obvias razones porque pensó que Moab era mejor. Si Elimelech hubiera sabido que Moab era peor, obviamente no hubiera ido. Pero con esa ilusión de que Moab era mejor, llegó, pero al llegar se dio cuenta que la cosa no era como él lo soñaba. Y hermanos, lo que sucede es que cuando tomamos una decisión por conveniencia y queremos nosotros apartarnos del lugar donde podemos estar alabando al Señor y sirviendo al Señor, y buscamos las cosas de este mundo, lo que este mundo ofrece, pronto nos damos cuenta, hermanos, de que es una mala decisión. Es una mala decisión. No sé de dónde usted me esté viendo en esta mañana, pero como no estamos en la iglesia, una vez más, la tentación de olvidarnos de Dios, la tentación de hacer a un lado a Dios es muy fácil. Es natural que se nos olvide, pero hermanos, esto de alabar a nuestro Señor, nuestra vida espiritual, no debe de ser algo casual para que se nos olvide y ya. Todos vamos a tener tentaciones de ser más flojos en las cosas del Señor. Recuerde a Elimelech, fue corriendo a Moab, fue en busca, en deseos, con ilusiones de una mejor vida, pero una vez que llegó allí, pronto fue su desilusión. Hermanos, el mundo le va a prometer cosas. Ahora que no nos estamos viendo de cara a cara aquí en la iglesia, el mundo le va a prometer cosas. Quizás sus vecinos, sus familiares, o yo no sé, los domingos vamos a este lado, vamos a aquel lado. El mundo promete, pero hermanos, el mundo promete, pero no cumple. Promete felicidad, pero nos deja en ruinas. Promete prosperidad, pero nos deja esclavizado del dinero. Promete comodidad, pero quedamos endeudados. No se deje llevar. Elimelech fue llevado por una desilusión de que Moab era un lugar mejor. Pero no se deje llevar, hermanos. Él tomó una decisión conveniente y le fue mal. Usted no lo haga tampoco, hermanos. No tomemos decisiones que sean por conveniencias. No nos dejemos llevar por este mundo que ya menos gente se está yendo a la iglesia, sino que estemos comprometidos, hermanos, en estos tiempos cuando hay más crisis. En segundo lugar, tomó una decisión conveniente y le fue mal. Pero en segundo lugar, su mala decisión lo llevó más de lo que esperaba. Lo arruinó más de lo que él esperaba. Quiero que noten, hermanos, estaban viviendo una crisis, hubo hambre y hicieron algo serio. Y el deseo de Elimelech era visitar Moab. Quiero que vean el versículo 1. Dice: un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab.
fue a morar. Esa palabra morar quiere decir literalmente residencia extranjera, es decir, un tiempo limitado. Su idea era de visitarlo y posiblemente su idea era de visitar Moab hasta que se pasara la hambruna en Belén. Entonces su idea era de ir a morar, al menos ese era el plan. Posiblemente le dijo a Naomi, le dijo a Noemí, perdón, le dijo: mira, en cuanto se pase esta hambre, esta crisis, regresamos a Belén. Pero quiero que noten, hermanos, ese era el plan, de alejarse un poquito de la iglesia, de las cosas del Señor, ir a Moab, al placer. Pero versículo 2, note por favor, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y noten lo siguiente: y se quedaron allí. Se quedaron allí. Eso quiere decir, el idioma hebreo es muy raro. La palabra ahí, se quedaron, quiere decir ser. ¿Ser qué? Literalmente quiere decir ser moabita. Es decir, quiere decir ser parte de. En este caso se hicieron parte de los moabitas. Entonces fueron cambiados. Llegaron con ese plan de escapar la hambre, escapar la hambruna y quizás proveer algo mejor para su familia. Ese era el plan. No querían apartarse de Dios por completo, pero ese era el plan. Pero lo que encontramos es que se quedaron, se convirtieron y fueron parte de los moabitas. Y lo que sucede, hermanos, es que cuando nosotros queremos alejar un poquito del Señor, siempre el mundo, siempre el pecado nos va a engañar y vamos a terminar peor de lo que queríamos nosotros, peor de lo que queríamos apartarnos del Señor. Pero no solamente ahí, sino que, si notan versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, los hijos, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Hermanos, dudo que el hambre duró 10 años. Normalmente en los tiempos del Antiguo Testamento, normalmente es porque no hay lluvia, es porque hay guerra, o es parte del juicio de Dios. Pero normalmente no dura más de unos meses. Pero ellos se quedaron ahí 10 años. Hermanos, escúcheme, 10 años, la vida es de 70, 80 años. 10 años, ellos desperdiciaron una séptima parte de su vida entera. Y comenzó con una mala decisión de querer apartarse de Dios. De Belén, donde adoraban a Dios, y fueron a Moab, donde no conocían del Señor, donde habían placeres. Entonces lo que quería llevar, la decisión era, querían escaparse de la hambruna, pero terminaron desperdiciando una séptima parte de sus vidas. Qué tremendo, qué tremendo. Pero todo comenzó diciendo: vamos a visitar, vamos a alejarnos de Dios, vamos a apartarnos un poquito. Y quizás usted diga: este servicio no lo vamos a ver, vamos a apartarnos de este servicio, vamos a esquivarnos, vamos a saltarnos este devocional, vamos a saltarnos este tiempo de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Pero cuidado, hermano, porque lo que deseamos solamente por conveniencia, saltarnos un poquito, alejarnos un poquito de Dios, pero cuando usted menos se da cuenta, van a ser 10 años que habrá desperdiciado su vida, como lo encontramos aquí con Elimelech. No vaya a decir: a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, porque sí le puede pasar. ¿Se acuerdan, hermano, los sabritas? A mí me encantan los sabritas. Dice: a que no te puedas comer solo una. Y es cierto, es imposible comernos solo una. Y hermanos, el pecado es igual. Decimos: solo quiero darme un pasito al pecado y ya, pero eso es imposible, porque así como Elimelech, si usted quiere apartarse de Dios y tomar ese paso hacia el pecado o el placer o la pasión, usted toma ese paso porque eso es lo que a usted le gusta. Es su pasión, eso es su placer, es lo que a usted le gusta hacer. Entonces decir: me voy a apartar un poquito, es difícil. Fue lo que pasó con Elimelech. No, la historia no nos dice cuáles eran las condiciones de Moab, pero seguramente, como él lo esperaba, había muchas cosas, yo no sé, pero por alguna razón su familia se quedaron 10 años allí, porque les gustó. Hermano, si usted empieza a apartarse de Dios hoy, ¿dónde va a poner la raya? ¿Hasta qué punto es aceptable apartarse de Dios?
En realidad, hermanos, déjeme decirle que para Dios, desde el primer paso que dio para alejarse de Dios, para alejarse de Él, es pecado. No nos estamos reuniendo, hermanos, por una situación, emergencia sanitaria y por órdenes del gobierno, pero no lo use como hincapié para alejarse más de Dios. Es una mala idea. Si usted dice, solo poquito, no lo haga. Es mala idea. A Elimelec y a su familia lo llevó más de lo que quería alejarse. Lo arruinó más de lo que él esperaba. No lo haga. Y en tercer punto, porque es una mala idea de alejarse de Dios. Porque la consecuencia de su mala decisión lo pagó sus seres queridos. Lo terminó pagando sus seres queridos. No solo se alejó de Dios, no solo se apartó de Dios, sino que dejó una increíble carga a su esposa, sin tomar en cuenta que sus hijos murieron allí. Ahora, quiero que noten, hermanos, versículo 1 una vez más. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Ok? Dice 2 hijos suyos. En español, hermanos, los adjetivos posesivos no tienen género, pero lo interesante en el idioma original del Antiguo Testamento sí. Y ahí donde dice sus hijos, eso es masculino. ¿Ok? Entonces, es decir, la responsabilidad lo tenía Elimelec, el varón. Pero lo que encontramos en versículo 3 es que murió Elimelec y quedó ella con sus 2 hijos. Ahí el adjetivo, hermanos, es femenino. Entonces, lo que nos damos cuenta, y ahorita vamos a ver unos versículos más, lo que nos damos cuenta, hermanos, es que Elimelec dejó, no solamente se alejó de Dios, sino que dejó una carga que era innecesaria para su esposa. La consecuencia lo terminaron pagando sus seres queridos. Para Elimelec, hermanos, hacer sufrir así a su esposa comenzó con una decisión voluntaria. Su deseo no era de dejarla viuda. Y normalmente, hermanos, las viudas, como ustedes y yo bien sabemos, se apoyan mucho en sus hijos. Pero quiero que noten, hermanos, que ni siquiera eso pudo hacer porque sus 2 hijos murieron. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Si ustedes llegan primero que yo, no digan nada. Ok, 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y lo que hizo Elimelec, hermanos, por querer tomar una decisión mala, por querer apartarse de Dios, por ir a Moab, dejó a su familia sin nada. Lo dejó sin nada. Seguramente, hermanos, no era la intención de Elimelec. Pero, hermanos, se da cuenta, Elimelec huyó de Belén para evitar el sufrimiento, huyendo del sufrimiento. Pero quiero que noten, su mala decisión lo llevó a un sufrimiento peor que en un principio. Y, hermanos, si usted decide apartarse de Dios, si usted decide apartar a su familia de Dios en esos momentos, créemelo, se va a arrepentir de esa decisión. Lo vimos con Elimelec. Huyeron del sufrimiento, pensaron que estaban tomando una buena decisión, pero terminaron peor. Yo le animo, hermano, es por eso que dejar a Dios es mala idea. Es mala idea. Siga, hermano, fiel con las devocionales. Ore con su familia. Tenga sus ofrendas y sus diezmos listos. Cante juntos aún en ese video. Y, hermanos, hay que comprometernos más durante estos momentos de dificultad, porque si no podemos terminar como Elimelec, sacándolo del sufrimiento, pero llevando a su familia a un sufrimiento peor. Y no era por hambre. Nos damos cuenta que en Belén ya había comida, pero ellos estaban en una situación peor. Así que, hermanos, seamos fieles y cualquier cosa estamos aquí para servirle. Y ahí, hermanos, en su lugar, en su casa, en su corazón, tome esa decisión, comprométase con el Señor, a que usted va a comprometerse, a que no se va a alejar del Señor. Vamos a orar y terminamos el mensaje. Señor, le damos gracias
Padre, estamos dispersos en toda Ciudad de México, pero le damos gracias que por la tecnología, por esta oportunidad de que aún alejados podemos de manera virtual reunirnos para adorarte. Ayúdanos, Señor, a ser fiel. Ya de por sí no estamos aquí en la iglesia, pero Satanás va a querer usar esta oportunidad para alejar más aún a los hermanos. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermanos. Hemos terminado el servicio. Que el Señor lo bendiga y tome la libertad de compartir este servicio con los hermanos, con sus amigos, familiares, y hasta la próxima.